Oh, oh, corro, corro. Guau, me mató. Era para atropellarlos antes, ¿no? ¿Qué fue? Más tarde jugamos, ¿no? Ya, ya, regresa, regresa. Bien, chicos, muy buenos días con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con respecto a lo que es el reino Mónera, ¿ya? A ver, antes de hablar con respecto a lo que es el reino Mónera, tengo que hacer un pequeño paréntesis con respecto, pues, a lo que normalmente he estado recordándoles en cada clase que hemos tenido. Por ejemplo, en la anterior clase hemos hablado todo con respecto a lo que son los seres abióticos. A partir de esta clase para adelante, vamos a hablar todo con respecto de los seres bióticos, o sea, de los seres que tienen vida, ¿ya? Y vamos a iniciar pues con lo que es el reino Mónera. Se le denomina Mónera, ¿ya? Ya que también aquí encontramos lo que es el reino de los procariotas, así también se le conoce a lo que es el reino Mónera, el cual está constituido por organismos procariotas unicelulares, principalmente por lo que son las bacterias y las algas verde azuladas. El término Mónera lo introdujo el biólogo alemán Ernest Heinrich Haeckel, ¿ya? Entonces, él prácticamente fue quien también pues clasificó a este reino en lo que es el reino Mónera. Iniciamos entonces ahora a hablar un poquito sobre lo que son la definición y algunas características que presenta lo que es este reino. Por ejemplo, el tipo de célula que va a tener este reino va a ser procariota y se le va a denominar procariota porque son pues células que no van a contener lo que es el núcleo. También van a ser unicelulares, ya que van a estar compuestos por una única célula, ¿ya? Su pared celular va a estar formado por una sustancia que se le conoce con el nombre de peptidoglucano, ¿ya? Algunas van a tener un tipo de movilidad, como por ejemplo, mediante los flagelos de bacterias, o algunas no van a tener o no van a poseer movimientos. El hábitat en el cual pues se encuentran las bacterias llegan a ser cosmopolitas, ya que se pueden encontrar en cualquier parte del planeta Tierra. ¿Ya? Ahora, algo muy interesante que vamos a hablar es respecto a lo que es la reproducción. ¿Y por qué te menciono aquí a la reproducción? Porque en muchos exámenes de admisión han preguntado con respecto a la reproducción de las bacterias y van a tener dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción parasexual. En caso de la reproducción asexual, ¿ya? Van a realizar lo que es un proceso que se le conoce como fisión binaria. ¿Y qué significa fisión binaria? Fisión binaria es cuando la célula madre se va a dividir en dos células hijas. Y esas dos células hijas van a ser idénticas, iguales a lo que son las madres. Por eso es que también a la fisión binaria se le conoce como clones. ¿Y cuánto tiempo va a demorar todo este proceso? Demora entre un tiempo de 15 a 20 minutos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí te indica, soy un coco y he crecido y he duplicado, ¿qué cosa? Mi cromosoma. Entonces, al duplicar su cromosoma, va a pasar por un proceso de bipartición. Entonces, ahora serán dos cocos, pero idénticos ¿a quién? A la madre. ¿Cuánto tiempo demora? De 20 a 25 minutos. ¿Y cómo también se le llama? Como clones mis. Muy bien. Ahora, pasamos al otro tipo de reproducción que llega a ser la parasexual. Y cuando yo hablo de parasexual es cuando aquí va a transferirse el ADN, ¿ya? Va a haber transferencia del ADN de una bacteria a otra bacteria. Y dentro de la parasexual vamos a tener otros tipos. Por ejemplo, tengo aquí a lo que es la conjugación.
Cuando nosotros hablamos de conjugación es cuando una bacteria le va a ceder un pedazo de su ADN, ¿ya? Denominado plásmido a otra bacteria, a través de un filamento bastante delgado conocido como pili sexual. A eso se le conoce con el nombre de conjugación. Ustedes pueden observar ese proceso en esta imagen, ¿ya? En caso de la traducción, ¿ya? En la traducción es cuando un virus, ¿ya? Este virus es denominado con el nombre de bacteriófago, ¿ya? Este virus va a llevar el ADN de una bacteria a otra, ¿ya? Por eso se le conoce con el nombre de traducción, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de esta imagen, ahí está detallando sobre el proceso de traducción, ¿ya? ¿Y cuando hablamos de transformación? Transformación es cuando se produce, cuando una bacteria muere, ¿ya? Entonces, al morir la bacteria, se libra lo que es su ADN. Y cuando el ADN se libra, este ADN va a ser cogido por otra bacteria y lo va a incorporar a su estructura. Por eso es que se le conoce con el nombre de transformación, ¿ya? Espero haberme dejado entender, o de todas formas, en las clases de Zoom lo vamos a detallar, chicos. Continuamos. Paso aquí a detallar con respecto a la nutrición y a la respiración en el caso de las bacterias. Las bacterias, ya, van a tener diferentes tipos de nutrición. Van a tener nutrición autótrofa, nutrición heterótrofa y nutrición mixótrofa. Tú te preguntarás, ¿qué significa, Miss, la palabra autótrofa? Cuando yo hablo de autótrofa es cuando ellos mismos pueden obtener sus propios alimentos. ¿Mediante qué, Miss? Mediante el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Ahora, tú dirás, pero Miss, fotosíntesis, pero estamos hablando de bacterias. Ah, bueno, hay un grupo de bacterias, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, de las cianobacterias o también conocidos como cianofitas, ¿ya? Entonces, este grupo prácticamente lo que elabora o realizan es el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Estas obtienen prácticamente la función de los rayos solares para que puedan producir sus propios alimentos. Obvio que también va a haber algunos pigmentos que van a permitir ese proceso, ¿ya? En cambio, cuando yo hablo de heterótrofos, son aquellos pues que no van a tener la capacidad de producir sus propios alimentos, ¿ya? Ellos prácticamente van a necesitar de otros organismos para que puedan alimentarse, ¿ya? ¿Y cuándo llegarían a ser mixótrofos? Se les conoce como mixótrofos cuando llegan a ser autótrofos y cuando llegan a ser heterótrofos a la vez, ¿ya? Entonces, prácticamente aquí vamos a hablar de bacterias bastante especializadas. Pasamos ahora al proceso de su respiración. Y cuando yo hablo de su respiración, normalmente en tu cabecita tiene que venir la obtención de ¿qué? De oxígeno, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de respiración, vamos a detallar un poquito más sobre lo que es este proceso, ¿ya? Entonces, tú normalmente respiras ¿para qué? Para obtener energía, para que puedas vivir, ¿verdad? Pero en el caso de las bacterias, ya van a tener diferentes tipos de respiración. Por ejemplo, voy a tener la respiración aerobia estricta. Y cuando yo digo respiración aeróbica, es aquella respiración que necesariamente yo tengo que utilizar el oxígeno para la respiración. Por eso es que se le conoce como aerobias estrictas. Después voy a tener a las anaerobias estrictas. Y le digo anaerobias, porque te acuerdas de las anaeróbicas, estas no necesariamente necesitan el oxígeno para la respiración, ¿ya? Estas en su totalidad no necesitan el oxígeno para su respiración. Lo que hacen son otros procesos de putrefacción, entre otros, pero no necesitan el oxígeno. Después voy a tener al tipo de respiración anaerobias facultativas. ¿Qué me quiere decir esto? Que pueden o tal vez no pueden
utilizar lo que es el oxígeno para la respiración. O sea, no es necesario utilizar el oxígeno para la respiración, pero si pueden utilizarlo, lo utilizan. Pero si no pueden utilizarlo, pues no lo utilizan. Entonces, a eso se le conoce como el proceso de anaerobias facultativas, como por ejemplo el Escherichia coli, ¿no? A ver, continuamos. Paso aquí a detallar con respecto a lo que es la estructura de la bacteria. Y cuando yo hablo de la estructura de la bacteria, estoy hablando pues de todas las partes que está compuesta una bacteria. Por ejemplo, así de feo es una bacteria, claro. Recuerda que yo te dije que la bacteria es unicelular. Parece una célula, claro, por eso es que es unicelular, ¿ya? Ahora, algo muy peculiar en el caso de las bacterias es que estas poseen cápsulas. Claro que en su mayoría no, bueno, va a ser un pequeño grupo del cual no va a poseer cápsulas. Ya, ahora tú te preguntarás, para qué sirve la cápsula? ¿Qué función le trae a la cápsula a la bacteria? Bueno, pues la cápsula prácticamente llega a ser una capa, ya, que protege mayormente a las bacterias patógenas. ¿Qué quiero decir? A las bacterias que normalmente generan enfermedades. Esa cápsula hace prácticamente que le proteja a la bacteria. ¿Para qué? Para que no pueda morir fácilmente. ¿Ya? Después tengo aquí a lo que son los flagelos de la bacteria. ¿Ya? ¿Y para qué sirven los flagelos? Para un proceso de locomoción, para que se puedan movilizar. Algo muy importante que detallé en la reproducción fue sobre lo que es el plásmido. Y el plásmido pues llega a ser la molécula donde posee lo que es el ADN circular, ¿ya? De la bacteria. Después, algo muy importante que que preguntaron muchas veces en los exámenes de admisión fue con respecto a lo que es la pared celular. Y muchos se preguntan de qué está formado la pared celular. La pared celular está formado por lo que es una sustancia conocida como péptidoglucano. Después también hablé sobre lo que es otra porción que se le conoce como pili. Y la palabra pili viene de pelo, ¿ya? Ahora, prácticamente el pili llegan a ser estos pelitos, ¿ya? Que prácticamente fijan o adhieren a la bacteria, ¿ya? Este pili está conformado por una proteína que se le conoce con el nombre de pilina. Después tengo a lo que es la membrana celular, que va a ser prácticamente la que envuelve la parte interna de la bacteria, ¿ya? Y es prácticamente la que va a dejar pasar y salir algunas sustancias. Después tengo pues a lo que son algunas otras partes que vamos a detallar en esta siguiente diapositiva. Por ejemplo, en el caso de la cápsula, como ya te había mencionado, es una capa gelatino-mucosa que va a cumplir la función importante en bacterias patógenas, ya que estas cápsulas son aquellas que les van a proteger. En caso de la pared celular, no te olvides que está compuesto por lo que es el péptidoglucano o también mureína, ¿ya? En caso de la membrana celular, es la que va a permitir el intercambio internamente y externamente de una bacteria. En caso de los mesosomas, porque hay diferentes tipos de mesosomas, en una bacteria es importante para la respiración bacteriana, ¿ya? Y en caso del pili, que te acabo de mencionar, su función es la reproducción por conjugación, como yo te mencioné. En caso del ADN, ¿cómo es el ADN en una bacteria? Al igual que nosotros, no. Su ADN de ellos es circular y desnudo. Aparte de ello, el ADN va a carecer de histonas. Cuando yo hablo en caso de lo que son los ribosomas, ya es una parte ya de una bacteria que también lo vamos a poseer nosotros, pero en este caso es de 70S, en caso de nosotros es de 80S. ¿Y qué significa la palabra S? Síntesis. ¿Qué significa esto? Que prácticamente estos ribosomas de 70S ya van a sintetizar las famosas proteínas, ¿ya? Pero ellos prácticamente son de 70 y nosotros somos de 80S.
Esa es la diferencia, no te olvides, ¿ya? Entonces, los ribosomas de 78 prácticamente son los que participan en la síntesis de las proteínas. Y los flagelos, pues que es un órgano de locomoción, como te acabo de decir. Aquí hablo ahora con respecto a lo que es la clasificación del reino Monera. Y cuando yo hablo de la clasificación del reino Monera, me refiero a las famosas cianofitas o también conocidas como cianobacterias y a lo que son las esquizofitas, ¿ya? Estas esquizofitas, bueno, pues van a tener una subdivisión como en el caso de las arqueobacterias y en el caso de las eubacterias, ¿ya? Dentro de las esquizofitas se van a encontrar otros grupos más. Recuerda también que a las cianofitas o cianobacterias también se le conoce como algas verde azuladas, como tú puedes observar en lo que es la imagen, ¿ya? En caso de las arqueobacterias y en el caso de las eubacterias. Aquí observamos, ¿no? A ver, continuamos. Entonces, empezamos con el caso de lo que son las cianobacterias, ¿ya? A estas cianobacterias recuerda también que se le conoce con el nombre de cianofitas o también se le conoce con el nombre de algas verde azuladas. Y estas prácticamente van a representar un grupo de células más primitivas. Son microorganismos unicelulares extremadamente simples que pueden vivir como sencillas células, como finos filamentos, ¿ya? Como tú puedes observar aquí en la imagen. Al igual que los que prácticamente muestro aquí, pues, ¿no? En la imagen. O también, pues, son las algas verde azuladas, ya que son capaces de resistir una amplia variedad de condiciones ambientales, desde hábitats de agua dulce o marina hasta terrenos nevados y glaciares. Asimismo, pueden sobrevivir y prosperar con temperaturas muy altas, ¿ya? Un ejemplo aquí muy común llegaría a ser el cushuro. El cushuro, también conocido como el Nostoc SP, ¿ya? Así se le dice científicamente, ¿ya? Ahora, este cuchuro normalmente es muy, muy nutritivo, ya que llega a tener 8 veces más calcio que la leche y 10 veces más hierro que lo que son las lentejas, que quiere decir que este cuchuro contiene bastante cantidad de vitaminas, ¿ya? Entonces, ahora, algo muy peculiar también en el caso de las cianobacterias es que poseen lo que son tipos de esporas. Estas esporas justamente han sido evolucionadas o parte de lo que son las cianobacterias para que presenten resistencia frente a cualquier ambiente en el cual puedan desarrollarse. Y están constituidos por dos tipos de esporas, que llegan a ser los heterocistos, y van a ser aquellos que van a fijar el nitrógeno del ambiente. Y los acinetos, que van a prácticamente almacenar el almidón. Un ejemplo de estos llega a ser la anabaena, ¿ya? A ver, continuamos. Aquí tengo a las famosas arqueobacterias. Y la palabra arqueo pues significa antiguo, que quiere decir que son bacterias bastante antiguas, bastante primitivas, ¿ya? Son bacterias ancestrales unicelulares, la pared celular con pseudopéptidos glucano, habitan en ambientes semejantes a los que existían hace 3.000 millones de años atrás, ¿ya? Las arqueobacterias llegan a ser, pues, bacterias realmente extremas. Por ejemplo, aquí tengo en el caso de las metanógenas. Metanógenas, como su propio nombre dice, van a ser las productoras ¿de qué? De metano, por la que son mayormente anaeróbicas obligadas, que significa que no necesitan el oxígeno para su respiración. Este tipo de bacterias normalmente se va a encontrar en el intestino grueso y también habitan en lo que son los pantanos. En el intestino grueso, ahí estás tú, mira, ¿ves? Te das cuenta, tu vaca loca. Ahora, en el caso de lo que son las halófilas, ¿ya? Las halófilas son aquellas pues que viven en condiciones de salinidad extrema. Mayormente estas sales llegan a ser de 7 a 8 veces más saladas que el mar, ¿ya? Que la sal del mar. ¿Dónde se encuentran? Normalmente se encuentran en el mar muerto, ¿ya?
algunas de estas realizan lo que es el proceso de la fotosíntesis mediante un pigmento llamado bacteriodiopsina, ¿ya? Bacteriodiopsina, perdón. Es un pigmento más o menos de color morado, ¿ya? Entonces, después tengo aquí a lo que son las termoacidófilas. Estas termoacidófilas van a habitar en manantiales sulfurosos que se encuentran mayormente en lo que es la parte de California, donde la temperatura va a llegar a superar de 60 grados Celsius y va a llegar a tener un pH bastante ácido de 1 a 2, ¿ya? Entonces son realmente bacterias realmente extremas. Continuamos. Paso aquí a detallar con respecto a lo que son las eubacterias. Y la palabra eu significa verdadero. Entonces es porque estas son las bacterias verdaderas, ya que son las más evolucionadas. Las eubacterias han sido descubiertas por Anton von Leeuwenhoek y ha sido estudiada por Louis Pasteur. Estas bacterias ya son procariotas también, ya que no tienen núcleo, por eso es que a todo este reino se le conoce también como el reino de las procariotas. Este tipo de bacterias van a tener tanto nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa y se van a clasificar de acuerdo uno a lo que es su temperatura. De acuerdo a su temperatura vamos a tener bacterias psicrófilas porque van a tener o van a habitar lugares donde hay temperaturas menor a 18 grados Celsius. Después vamos a tener a las bacterias mesófilas, ya que su temperatura va a oscilar entre los 18 a 45 grados Celsius. Después voy a tener a lo que son las termófilas. Las termófilas, ya como su propio nombre dice termo, que viene de calor, son pues aquellas bacterias que van a tener mayores, su temperatura va a ser mayor a 45 grados Celsius. La clasificación de acuerdo a su forma, voy a tener, por ejemplo, aquí, coco, se le va a decir a los que van a tener de forma circunferencial. Por ejemplo, en el caso de esto, llegaría a ser un monococo. ¿Por qué? Porque es solamente uno solo, mono uno. Y si digo diplococo, será de 2 cocos. Si digo de 4, tetracoco, no. Se le va a conocer con el nombre de tetrada, ¿ya? Y si tengo una columnita de muchos cocos, se le va a conocer como estreptococo, ¿ya? Después tengo aquí a lo que son los bacilos. Y los bacilos pues tienen la forma alargada. Y cuando tengo un solo bacilo será monobacilo. Y cuando tengo dos bacilos, diplobacilo. ¿Ya? Y si tengo un conglomerado así, una filita de India de bacilos, también se le conocerá como estreptobacilo. ¿Ya? El vibrio, que tiene prácticamente la forma de una coma, los espirilos, ¿ya? Y también tenemos a lo que son las espiroquetas, ¿ya? Ahora vamos a ver de acuerdo a lo que es la clasificación por sus flagelos. Y de acuerdo a sus flagelos, pues tendré a lo que son los monótricos, ya que van a poseer un solo flagelo, ¿ya? Mono de uno, un solo flagelo monótrico. Lofótrico, que viene de lado. Entonces es porque a un lado va a tener un mechón de flagelos. ¿Ya? Y perítrico, que viene de perímetro, es porque va a tener a todo su alrededor lo que son los flagelos. Y anfítrico, que viene de dos, anfi, de dos, es porque a ambos lados va a tener lo que son flagelos. ¿Y habrá de repente por ahí alguna bacteria que no tiene flagelos? Claro, hay bacterias que no van a tener la capacidad de movilizarse. Y entonces, ¿cómo se le va a conocer a ello? Pues se le va a conocer con el nombre de átrico. No te olvides, Continuamos. Paso aquí a detallar con respecto, pues, a lo que son las enfermedades que ocasionan las bacterias, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchas veces en las preguntas también de examen de admisión te preguntan sobre ello, ya que te dicen si es una bacteria o es un protista o es un, no sé, es un hongo, entre otros. Entonces, tú de acuerdo a eso tienes también que aprenderte
cuáles son las enfermedades o patologías que generan lo que son las bacterias. Por ejemplo, uno de ellos llega a ser la tuberculosis. ¿Y cómo se le conoce a esa bacteria? Como Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos a lo que es la tuberculosis, ¿ya? Que prácticamente llega a ser, pues, una de las enfermedades más ocasionadas mayormente en la capital de Lima, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, ya que este tipo de enfermedad es contagiosa, ¿ya? Claro que tiene un tratamiento y mientras se detecte a tiempo hay cura. Después tengo lo que es la faringitis, que llega a ser pues la inflamación de las amígdalas. Después tengo lo que es la neumonía, ¿ya? Que mira, ve, observa tú aquí cómo son los alvéolos normales. Ahora, los alvéolos obviamente se encuentran en lo que son los pulmones, ¿ya? Tus alvéolos normales son así, pero una persona que llega a tener neumonía, normalmente ya sus alvéolos van a estar llenísimos de lo que es mucosidad, ¿ya? Después tengo a la caries dental. Ahí está, mira, ve, tu sonrisa colinos, observa ahí. Entonces, justamente la caries dental también es producido por una bacteria, ¿ya? Mucho cuidado al lavarse los dientes. Después, algo que tú tienes que tener mucho cuidado es con respecto a lo que es una infección de transmisión sexual, como en el caso de lo que es la gonorrea, ¿ya? Mira, observa, mira toda la superficie interna de la boca en el caso de la gonorrea. Mira, de todo lo que genera el caso de la bacteria de la gonorrea, ¿ya? Entonces también para ello hay un tratamiento, no te preocupes, no te angusties, ¿ya? Después tengo lo que es el cólera, que prácticamente llegan a ser pues dolores de estómago. Después tengo lo que es la tifoidea, o también conocido como fiebre tifoidea. Se transmite a través del agua y alimentos contaminados, ¿ya? Que llegan a tener heces u orina de un enfermo o portador, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con ello, chicos, mucho cuidado. Claro que hay tratamiento también. Después tengo a lo que es, pues, la sífilis. Mira, de todos estos puntitos que tú observas aquí, también se puede generar en tu boca, también en tus partes íntimas, ¿ya? Es mucho dolor incluso. El tratamiento, hay también tratamiento, no te preocupes. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién le das la mano, ya que esa también es contagiosa, ¿ya? También es una enfermedad de transmisión sexual. Pasamos a hablar ahora, ya culminando, con lo que es la importancia de las bacterias. Y vamos a tener pues una importancia ecológica. ¿Y ecológica por qué? Porque te acuerdas que te hablé del caso de lo que son las cianofitas. Ya, estas cianofitas son las que oxigenan la atmósfera, favoreciendo lo que es la regeneración de la capa de ozono. Después va a tener una importancia agrícola. En caso de lo que te hablé también de lo que son los heterocistos, ya que fijan el nitrógeno del ambiente, reduciéndolo a iones de amonio, ¿ya? Entonces, también va a tener una importancia alimenticia, con el caso del Nostoc SP, que tiene gran cantidad de calcio y gran cantidad de hierro. También va a tener una importancia industrial. Son utilizadas en la elaboración de colorantes, como yo te acabo de mencionar, en el caso de lo que son las algas verde azuladas, son utilizadas mayormente pues sus pigmentos, como en el caso de la clorofila y la ficocianina, que es de color azul, lo van a utilizar tanto para teñir el cabello. Ahí está, güey, tu amiga, ya la Tiffany, ahí está pintándose con lo que es parte de una bacteria conocida como algas verde azuladas, ¿no? También se ha teñido el cabello, se está pintándose la boca. Y también en algunos chicles, como en el caso del bubalú, no sé si te habrás fijado, también tienen ciertos pigmentos de color verde y de color azul, ¿ya? Entonces, es muy importante ecológicamente, agrícola, alimenticia e industrial. Listo, chicos, muchas gracias a cada uno de ustedes. No se olviden de elaborar sus resúmenes y activar sus cámaras. Nos vemos.